Bueno, y sigo ahora entonces sí con las corrientes, distintas corrientes tradicionales del cuento. Tenemos dos corrientes o dos tradiciones importantes en nuestra cuentística, ¿no? Hemos recibido la influencia de dos tradiciones importantes, vamos a decirlo así, ¿no? Por un lado la tradición oriental y por otro lado la tradición occidental. Después hablaremos también quizás de una tercera que también tuvo una gran influencia, pero por ahora vamos a hablar de estas dos, tradición oriental y tradición occidental. La tradición oriental se origina a través de un hecho histórico que no sé si lo tendrán, si lo recordarán, pero vamos a recordarlo entonces. En el año 710 después de Cristo, estamos hablando, ¿no? En el año 710, en la península ibérica, se produce la invasión de los moros. La invasión de los moros. Los moros provenían del norte de África, ¿no? Y cruzan el estrecho de Gibraltar, moros porque formaban parte de la Mauritania, que es la zona de África, ¿no? En cuanto a la religión, eran musulmanes, eran de raza árabe, árabes de raza en la religión musulmanes. Bueno, cruzan el estrecho de Gibraltar en el 710 e invaden la península ibérica, lo que es actualmente España y Portugal, y en poco tiempo, en un año, prácticamente se adueñan de toda la península ibérica, ¿no? Salvo el norte, en donde se refugia el rey Pelayo, que era el rey visigodo que estaba en ese momento gobernando España. Se refugia en Asturias, por eso es que en la actualidad el rey, antes de ser rey, es príncipe de Asturias, ¿no? Es un título honorífico que lo recibe recordando aquella epopeya que empezó, esa reconquista por parte de los españoles, que empezó justamente en Asturias y empezó al año siguiente, en el 711, con la batalla de Covadonga, que gana el rey Pelayo, ¿no? Y así comienzan a recuperar una guerra que duró casi 800 años, es decir, desde el 710 vamos a ir hasta el 1492, Reyes Católicos, ustedes recordarán, año del descubrimiento de América. En ese mismo año, los Reyes Católicos reconquistan la última ciudad que quedaba, el último bastión, la última ciudad que quedaba en dominio árabe, en poder de los moros, que fue la ciudad de Granada, ¿no? Y ahí entonces sí se completó la reconquista española. Claro, entonces tenemos más de 700 años de convivencia, no de permanente guerra. Imagínense que eran territorios a veces ocupados por los musulmanes, pero en los que habitaban españoles, en los que también habitaban estaban cristianos, judíos, musulmanes, es decir, los moros que habían invadido a un reino que tenía cristianos y judíos originalmente. Entonces ya tenemos un sincretismo, una fusión, un intercambio cultural muy fuerte que se da a lo largo de 700 años o más de convivencia entre musulmanes, judíos, cristianos. Si uno tiene si tienen la posibilidad de ir alguna vez a la ciudad de Toledo, que es muy chiquita, que está amurallada, muy bonita, uno se puede dar cuenta ahí la gran influencia, Toledo era en esa época la capital, la gran influencia de las tres culturas, es decir, tenemos a lo mejor una mezquita con estilo cristiano y judío, una sinagoga con influencia musulmana y cristiana, y finalmente un templo católico o una iglesia católica con estilo mudéjar, es decir, influencia árabe y judía. Es decir que y además todo ahí, ¿no? Todo ahí, una al lado de la otra prácticamente. Es decir, ese intercambio cultural, religioso, intercultural, va a producir una gran, contrariamente a lo que uno cree, que uno tiene ciertas reservas siempre a lo que viene del extranjero, no, va a producir algo muy notorio, que fue llevarla a España a ser el gran imperio que fue en el siglo XV y XVI, con prácticamente dominios en todo el mundo. Pero yo creo que nace un poco de esa riqueza cultural, ¿no? Que surgió justamente de este intercambio entre las distintas, en estas sociedades totalmente distintas, ¿no? De costumbres distintas, de idioma distinto. Por eso tenemos muchas palabras árabes nosotros, ¿no? Ustedes sabrán, decimos ojalá. Ojalá quiere decir Alá quiera. Alá os quiera. Alá es el Dios.
ojalá, y lo decimos muchas veces, y utilizamos palabras como, no sé, desde el simple decir ají, muchas empezadas con al, que es el artículo árabe, alcohol, almohada, almacén, palabras muy usuales también, tarifa es una palabra árabe, ¿no? Y hemos incorporado al léxico, al vocabulario, muchas palabras. Pero así como incorporamos palabras, no me quiero ir del tema, también recibimos la influencia de muchas narraciones, muchos relatos que traía esta cultura árabe, ¿no? Estos moros traían muchos cuentos tradicionales, cuentos que fueron en algunos casos compilados en distintas recopilaciones. Por ejemplo, tenemos una muy famosa del año 1000 y pico, casi fines del siglo XI, ¿no? Llegando casi al siglo XI, que la realizó un judío converso llamado Pedro Alfonso, y él fue el que publicó una serie de cuentos de tradición árabe, que se llamó, esa compilación se llamó Disciplina Clericalis, es decir, en castellano sería la enseñanza de los que saben, de los doctos, ¿no? De los que saben. Disciplina Clericalis en latín está, ¿no? Disciplina Clericalis, el título en latín. Y ahí había una serie de cuentos que todos dejaban una enseñanza, porque esa es otra característica de estos cuentos tradicionales, intentar dejar una enseñanza, dejar una moraleja para el pueblo, para la sociedad, ¿no? Y además se acostumbraba también con un relato enmarcado, eran relatos enmarcados, es decir, que había un relato adentro de otro, una estructura enmarcada. Otra de las famosas antologías fue, por ejemplo, Kalila Edimna, que quiere decir conjunto de fábulas y apólogos, ¿no? Esa es otra. Otra que también conocemos muchísimo, que creo que es la que más conocemos, ¿no? La conocerán por algunos cuentos muy populares, como por ejemplo Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones, Simbad el marino. ¿De dónde salieron estos cuentos populares? De un libro, ¿no? También una compilación, también en relato enmarcado, que se llamó Las 1001 noches. No es solamente una novela de hace unos años que se pasó, una novela turca que no tiene nada que ver con esto, sino tiene que ver en cuanto a los nombres de algunos personajes que aprovecharon y los pusieron a la novela, pero no tiene nada que ver en el resto. Pero sí esta compilación entonces, que conocemos muy bien, ¿no? Y además debemos conocer la historia de Sheresade, ¿no? La princesa que había sido sometida por el sultán. Este sultán que tenía la costumbre de, después de pasar una noche con cada una de las esclavas que tenía, a la mañana siguiente la condenaba a muerte. Y Sheresade, que es muy inteligente, y en esa noche decide contarle un cuento al sultán y dejárselo inconcluso. Y el sultán dice, ¿pero cómo termina? No, si querés saber el final, perdoname la vida un día y te lo cuento mañana, me sacrificás al otro día. Bueno, al otro día entonces repite lo mismo, termina de contar ese cuento y empieza otro, y así 1001 noches, número simbólico, que no quiere decir que hay 1001 cuentos, sino que quiere decir muchas noches, hasta que finalmente el sultán, enamorado de ella, le perdona la vida y se casa con ella, ¿no? Uy, conté el final, no importa. Esa es la tradición oriental. Muy bien, como ven, hemos recibido muchos relatos de tradición oriental. Tradición occidental, fundamentalmente estamos hablando de la cultura greco-romana o greco-latina, griegos y romanos, ¿no? De los que en algún momento, al ver mitos, ya hemos hablado, ¿no? Greco-romana o greco-latina, es lo mismo. Y de ahí recibimos dos tipos de relatos o de cuentos tradicionales. Por un lado están los ejemplos y por el otro lado las fábulas. Los ejemplos son narraciones breves de un hecho que podría ser real y que dejan una enseñanza, ¿no? Que intentan dejar del que se extrae una enseñanza. Y con respecto a la fábula, también es un relato breve en la que los protagonistas suelen ser animales que representan vicios, virtudes humanas y que también deja una moraleja. Siempre esto de la enseñanza lo vimos ya en la tradición oriental y también se da en la tradición occidental.
Bueno, estas serían las dos grandes influencias en la tradición occidental. Recién les decía que también había una tercera tradición de la que también hemos recibido cierta influencia, que venía del norte. Y ahí corresponden todo lo que son los cuentos de hadas, ¿no? De esos lugares fríos y con nieve y con muchas hadas y seres mágicos que provienen de los países escandinavos, del norte, y que luego bajaron al sur de Europa, y también los conocemos, ¿no? Muchos de esos cuentos de hadas, ¿no? Esa sería como una tercera tradición, pero ya les digo, ¿no? Como tradiciones importantes, la oriental y la occidental, por lo menos en la literatura española. La otra la incorporamos posteriormente, muy posteriormente. Bueno, espero que hayan entendido todo y nos estamos viendo en cualquier momento. Que les vaya bien. Un abrazo.